¿Alcanzaron a ver algunos ejercicios? Sí, alcanzamos. Ya, porque la clase ya la habíamos visto, pero la pregunta es, ¿cuáles ejercicios vieron? Nosotros habíamos visto ya el ejercicio 2 en clase. Acá, este ejercicio 1, ¿lo hicieron o no? Yo no he hecho nada de eso porque quedé para quedar con la tarea. ¿Cómo? Yo no he hecho nada de eso de la guía aún porque quedé para quedar con la tarea. No, pero en la clase del día jueves. En la clase tampoco alcanzaron a ver algunos ejercicios, o porque en sí el profesor a donde los mandé les dijo de que, o sea, me dijo de que quería hacer ejercicios. ¿Quién estuvo en la clase del jueves con el colega? Cric, cric, no muchos. No, se fuimos mucho porque yo me acuerdo que cuando vi los participantes éramos como 90 y algo, casi 100. Ya, sí, o sea, igual. Ya, entonces, ¿qué es lo que vieron ahí en esa clase? ¿Algunos de estos ejercicios que están en la clase? O sea, de hecho, acá después del fin de la clase, ¿o vieron de la guía? No sé de dónde sacó si se fue de la clase o de la guía. Ya. Bien, ahora acá una observación respecto al ejercicio 1. De la guía, ya. Respecto al ejercicio 1 acá, el tema es que acá este ejercicio, como está escrito, está bien escrito, porque acá, fíjense, están suponiendo que el recorrido de la F es justamente el mismo conjunto que es el dominio de la función G. Entonces, acá esta composición la puedo hacer muy bien en el sentido de que la G compuesto con la F, acá, esa está bien definida, va de A a C, y B es el puente perfecto, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la inversa acá? Esto es más fácil de verlo con el, digamos, escribiendo las dos, la composición. Ya, podríamos dejarlo, bueno, ya. Tenemos acá nuestro conjunto A, nuestro conjunto B y nuestro conjunto C. Entonces acá actúa la F, acá actúa la G. Entonces de A a C tenemos la G compuesto con F. Acá, G compuesto con F. Y ahora para la inversa, simplemente nos queremos devolver de C a A. Entonces tenemos que ir a través de... Bueno, tengo un poco de espacio acá ahora. Ya. Primero aplicamos la G inversa. Acá. G inversa. Y luego aplicamos la F inversa. ¿Qué significa eso? F a la menos 1, ¿ya? Entonces, justamente lo que está puesto acá, porque acuérdense, F a la menos 1 compuesto con la G a la menos 1, esto es justamente F, o sea, por decirlo así, es el F evaluado en G a la menos 1 de X, ¿ya?
Entonces acá la función compuesta en total de vuelta. Ahora, lo que sí, la observación acá por la que este ejercicio es importante mencionarlo, es de que acá el orden se invierte. Acá tenemos G compuesto con F, y acá es la F a la menos 1 compuesto con la G a la menos 1. ¿Ya? Porque ahora la primera función que aplico para devolverme del C hasta el A, acá, es, primero voy con la G inversa de vuelta al B y después me devuelvo utilizando la F. Perdón, acá se me olvidó anotar. ¿Nah? Ya, anotar algo, F a la menos 1 de eso, ¿ya? Ahí sí. Bien, entonces, de esa manera, acá es como el argumento más simple, creo yo, para demostrar de que la compuesta también es invertible y además podemos calcular la inversa. Pero ojo, como les dije, esto funciona solamente porque acá el conjunto, acá entre medio, está definido como puente perfecto. ¿Ya? Porque si no, sería súper fácil encontrar una composición de funciones, un contraejemplo, donde eso no va a funcionar bien. ¿Ya? Ahora, acá miremos este ejercicio desafío un poco, ¿ya? Porque acá esa función está definida de manera como bien interesante, en el sentido de que tomo acá para todos los números racionales, le asigno estos valores. Y para todos los números irracionales, asigno acá estos otros valores. Entonces, acá permiso. Entonces me pongo la mascarilla de nuevo. Es que en total ya tengo pesadillas con eso de la mascarilla, porque, o sea, una vez que soñé que fui a comprar y que se me había olvidado la mascarilla y como que todos me miraron asustados porque estaba sin la mascarilla. A propósito, acá tengo el alcohol gel también, eso se me olvidó mostrarles. Bueno, el tema es que, bueno, en total nosotros estamos en cuarentena todavía hasta mañana, pero aquí ya nadie tiene síntomas. Y yo, como les dije, yo me rehusé a tener síntomas, así que no tuve nunca nada. Y además, bueno, es que de ahí, cuando supimos la noticia, después mi hijo me trajo mascarillas y me dijo, si tú sales de tu pieza, te pone mascarilla. Por eso me siento perseguida por las mascarillas. Pero bueno, ya, así la vida con COVID, pero bueno, por lo menos ya va a terminar pronto. O sea, mañana es nuestro último día oficialmente y de ahí podremos movernos de nuevo y podré utilizar mi pase de libre movimiento, por lo menos aquí dentro de Pirque. Pero bueno, ya. Miremos acá ese ejemplo de esa función. Entonces, para graficar eso, hay que tener en cuenta, a ver, voy a intentar de hacer como un esquema de gráfico, ¿ya? Bueno, con este no. Acá quiero escribir. Ahora sí. Sí. Ya, colocamos nuestro eje X, nuestro eje Y. Eje Y. Ya, entonces. Bueno,
si queremos graficar para todos los números racionales, entonces, bueno, nosotros sabemos de que entre medio de cada número, de cada par de números racionales, existe un irracional entre medio, ¿cierto? Entonces, bueno, pero lo que sí sabemos es que esto de acá pasa por el origen, y después acá son como muchísimos puntos. Ya lo voy a estar punteando acá nomás como para indicar de que acá tengo los números racionales, ¿ya? Eso sería para X un número racional. En particular acá pasa por el 1, 1 también. Acá por el -1, -1. Y así, ¿ya? Ahora, el otro gráfico que tendríamos que hacer acá es para los números irracionales. Y acá de nuevo estamos como con lo mismo, es una cosa de puros hoyos. Eso sí, acá, bueno, el tema es que la x a la 5 es una curva, la voy a intentar de hacer más extrema. Ay, bueno, ya. A ver, colocamos por acá el eje X. Completamos acá la curva que teníamos originalmente. Entonces la X a la 5 aquí es mucho más, va más aquí abajo y después va mucho más fuerte acá para arriba. Bueno, aquí igual están cerca, ¿ya? Pero acá en el intervalo del 0 al 1 todavía se distinguen bastante bien. Bueno, ya este gráfico no es muy perfecto, ¿ya? Pero es para que se vea la idea. Esto de acá es para los X, un número irracional, ¿ya? Entonces tenemos acá prácticamente dos curvas en el plano que tiene esa función como resultado. Y ahora, eso sí, para cada X en R existirá, a ver, en primer lugar, para cada X en R existe una única imagen después asociada. Porque acá el X o es un número racional o un número irracional. ¿Ok? No le queda más opción que pertenecer a uno de esos dos conjuntos. Entonces, por lo menos la función está bien definida, aunque tengamos acá dos, entre comillas, curvas, pero no son curvas porque son puros puntitos más o menos aislados. ¿Ya? Ahora, para la inyectividad, entonces tenemos que tomarnos un Y, o sea, lo podemos mirar acá en el gráfico también. Si miramos para algún Y, entonces ahí va a depender si ese Y es un número racional o un número irracional. A ver, ¿con qué color? Pongámoslo con rojo. Acá un Y. Acá vamos para allá. Entonces, en una altura acá, este gráfico, o sea, va a cortar acá con algún número, porque acá al final, ¿cuál va a ser la preimagen acá? Si Y al cubo, o sea, si Y es X, es un X al cubo, entonces significa que X es un número racional. Si Y es un X a la 5, entonces es un irracional. Pero ahí, en todo caso, podemos tomar la raíz cúbica y la raíz quinta, y ambas son funciones, o sea, digamos, bueno, sí, también son inyectivas. Entonces, yo diría que la F acá es inyectiva, ¿ya? Ahora, lo que sí es que
Y también la F va a ser, para la pregunta, si F es sobreyectiva. Entonces, que si ustedes hicieron la tarea, deberían estar, pero súper en forma con esa pregunta. ¿Qué me dicen? ¿La F puede ser sobreyectiva acá? Aquí la verdad, profe, es que no entendí ninguna de las tareas. Si el contador sigue avanzando. Ópala. Yo también digo lo mismo. O sea, ¿están con la tarea todavía ahora abierta? Yo, Sí, sí. Y por lo visto, habían preguntas fáciles y otras que literalmente no se entendían. Ay, bueno, lo lamento. Pero en sí hay que mirar las cosas con los conceptos solamente de manera clara, para ver si la función es sobreyectiva. Entonces me fijo acá en este ejemplo de que el espacio de llegada que tengo descrito acá es todo R2, todo el plano. Acá, todo el plano es mi espacio de llegada. Ese queda cubierto por esas dos curvas con hoyos. ¿Qué me dicen? Claramente no, dos curvas no pueden cubrirme todo el plano. Además, esas curvas son con hoyos, o sea, si queremos mirar eso, entonces acá basta con tomar, por ejemplo, el punto, estoy con el lápiz grueso. Acá, si tomamos el punto, no sé, 0,03, acá el 0,3, este punto pertenece al plano R2, ¿ya? Pero si miramos ahora, entonces, ¿de dónde proviene eso? Si esto es de la forma, es un x, x al cubo o x a la 5, acá en particular el 0 es un número racional, entonces necesitamos de que el 0 elevado a 3 sea igual a 3, lo que claramente no ocurre, ¿ya? O sea, este punto acá no está, el 0,3, este punto, a modo de ejemplo, ¿ya? No pertenece a lo que es el recorrido de la función f. Y acá entonces, como queremos encontrar un contraejemplo, o sea, un solo contraejemplo es suficiente para demostrar de que algo no funciona. ¿Ya? Porque acá tengo un punto que claramente pertenece al plano, pero no está en el recorrido. Bueno, esta X de acá no es una X, sino que es que eso está malo, ¿ya? Eso. Acá quieren construir funciones inversas después. Porque acá, si se fijan, G1 compuesto con F es la identidad en R, y el G2 compuesto con F es la identidad en R. Significa que yo tendría acá dos funciones distintas, ¿ya? Que toman el rol de la, en este caso, de la inversa por la izquierda, ¿ya? Ahora, miremos si podemos encontrar una, al menos. Acá, si tenemos de R, o sea, X es un número real cualquiera. Acá, ¿ya? Y le asigno
entonces, de ahí me fijo primero, ya, ¿es un número racional o es un número irracional? Entonces, si es racional, le asigno el punto x, x al cubo. Y si no, x, x elevado a 5. Pero hay una cosa. Yo puedo definir acá una función g1 que sea de todo el plano de vuelta a los reales solamente, tomando la proyección acá. A ver, acá lo primero, esta parte la grafiqué en azul, así que pongamos en el siguiente sentido. Si miro solamente el X acá, miren, acá está el X y acá está el X. Entonces, si yo tomo un punto, o sea, acá voy a escribir por acá, ya para tener un poco más de espacio, o a ver si tenemos espacio abajo un poco más. No, no mucho. Ya voy a escribir por acá. Entonces, la función G1 la tomamos de todo el R2, de todo el plano, a R dada por. Entonces, G1, bueno, en el plano me viven los objetos que tienen la forma X, Y, ¿ya? Y esto lo llevo simplemente a X. O sea, bueno, acá puedo poner igual a, ¿ya? O sea, solamente considero la primera coordenada. Esta función acá, como es una función un poco especial, me refiero, recibe el nombre de la proyección, en este caso, del plano sobre la recta real. ¿Ya? Porque estoy, de hecho, en este caso acá estoy proyectando todo solamente sobre la primera coordenada. Ahora, claramente esta función G1 acá no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo tomo acá g de x, y es igual a x para cualquier y, ¿ya? Acá, esto de acá es para todo x, para todo y en R, ¿ya? Entonces, lo que obtengo acá es toda una recta vertical, la proyecto sobre ese único punto X acá en el eje X, ¿ya? O sea, este X de acá proviene de todos esos puntos. ¿Ok? Entonces, eso. Esa función acá, acá claramente no es inyectiva. No es inyectiva. Ahora, esta función acá, a modo de ejemplo, es sobreyectiva, pero sobreyectiva porque para todos los X, como dejo simplemente la primera coordenada tal cual, entonces, y mi espacio de llegada es solamente R, entonces, pero sobreyectiva, ya. Pero, y además, lo que pasa es que me sirve para hacer esa composición acá. En el sentido de que G1 compuesto con F, a ver, F parte de este, ya, G1 compuesto con F en X, esto va a ser G1
evaluado en f de x, y este f de x es uno de los dos que tengo acá, ¿ya? O es x al cubo, o es x elevado a 5, ¿ya? Pero de todas maneras, ambos acá tienen en común la primera componente, que es simplemente x, y el G1 justamente considera solamente esta primera componente, o sea, efectivamente es x, entonces por lo tanto acá esa composición efectivamente es la identidad, o sea, acá la función G1, a pesar de no ser biyectiva, es algo como una inversa para esta función f. ¿Ya? A ver, para hacer otra función, a ver, acá el tema es que bueno, a ver, acá caemos. No, lo otro que yo había pensado es que si acá intentamos trabajar con raíces cúbicas o raíces quintas, esas por sí solo como funciones también son digamos, no, de hecho, si lo miramos como función, sobre todo R, ambas operaciones son son biyectivas. Entonces, digamos, para método martillo, o sea, como por decirlo así, a la fuerza, podríamos intentar de utilizar acá o una raíz cúbica de Y o una raíz quinta de Y y asignarle a esto el valor entonces en el R para la G2, ¿ya? Acá para trabajar con el Y, pero ahí no podemos hacer esa distinción entre los racionales y los irracionales porque a ver, aunque no, a ver, la raíz quinta, sí, eso es, y tengo justo una potencia 5 de un otro número irracional. Ah, bueno, ya en sí debería dar lo mismo, porque en total el traslape acá es relativamente pequeño, entre comillas, pero al final igual voy a estar cubriendo todo, en el sentido de que para la G2, ¿dónde la escribo? Acá arriba, entonces, para la G2 de R2 en R, podríamos considerar entonces, por ejemplo, la raíz cúbica de Y. Acá eso, y también sin la distinción entre, a ver, no, perdón, eso no funciona, porque queremos armar la función compuesta después con la f y regresar al mismo valor de x y no no, así que olvídense de esa sugerencia acá. Eso no funciona. Aquí tenemos que distinguir entre los casos de que si y después es un número racional o irracional y definirla también por tramos para poder operar acá bien. Pero, como les dije, al tomar las raíces cúbicas y quíntuple respectivamente, ahí
No sé si eventualmente podríamos... no, sí, podríamos. Bueno, ya, es que caer justo fuera del conjunto que teníamos acá originalmente. Bueno, pero en total va a ser un número real también acá después. Bueno, ya, pero la G2, si queremos trabajar acá con el Y, entonces tenemos que hacerlo con esa distinción también. Y después definir la G2 también con el paréntesis para los dos casos, para que eso pueda funcionar. Ahora, la última pregunta acá es, ¿existe una función h de R2 en R tal que f compuesto con h es la identidad? Ajá. Acá tenemos que analizar solamente bien qué es lo que nos piden. F compuesto con H, entonces sea la identidad en R2, eso quiere decir de que el F evaluado en H de un XY sea igual al XY. Ya, entonces, el tema es que eso acá, en mi opinión, no puede funcionar muy bien por la definición acá de los espacios y porque como dijimos, a ver, lo que pasa es que acá lo que nos piden es que encontremos, o sea, la H de R2 de todo el plano, ¿ya? A los números reales solamente de manera que esa composición funcione bien, pero el tema es que eso tiene que ser válido acá para todo XY en R2, acá para todo punto XY en R2. Entonces, pero, por ejemplo, como dijimos acá, para este punto, o en particular para todo el eje X, o sea, acá en esa parte, ¿ya? Vimos que todo el eje X, excepto el origen, no pertenecen al recorrido de la función f. Entonces, acá quiere decir de que el... el a R y después de R a F. ¿Ah? A ver, déjenme graficarlo acá bien con este. Entonces tenemos... Ya, primero aplicamos la H. R2 en R. Acá mediante la H. Y después aplicamos acá la F de nuevo para hacia R2. Ya, pero acá dijimos, acá, bueno, voy a ponerlo así mejor. El recorrido de la F y este es un subconjunto acá del R2 y no es igual, ¿ya? Mediante la F acá. Bien, entonces acá, ¿qué quiere decir? Yo parto desde todo el R2, ¿ya? Y termino mediante esa composición en un subconjunto, en esas dos curvas punteadas acá solamente, ¿ya? Entonces, por eso acá eso no puede funcionar, porque se supone que acá yo tengo que poder tomar cualquier XY acá y llegar al mismo acá de nuevo. O sea, por eso acá para todo XY en el R2.
para que sea realmente la identidad. ¿Se entiende? Más o menos, profe. Más o menos. Pero acá ustedes pueden ver en el gráfico aquí arriba, el recorrido de la F es mucho más chico que todo el plano. ¿Sí? Eso. Entonces, por profe, eso, ¿cómo? ¿cómo? No, no entendí lo último. El recorrido de la F, que son las dos curvas con los muchos hoyos, por decirlo así. ¿Ya? Ese recorrido jamás puede cubrir todo el plano. Y esa identidad la piden que sea válida para todo el R2. Acá, la identidad en R2. Entonces, yo, bueno, puedo definir una función H como, por ejemplo, acá la proyección sobre el eje X. Y de esta manera la F estaría bien definida, o sea, la H estaría bien definida, la F estaría bien definida y puedo armar la composición, ¿ya? Pero el recorrido acá de la F es mucho más chiquitito que el espacio del cual yo partí. Entonces, por eso acá esa composición no puede ser una función identidad, en el sentido de que acá al llegar al final, después de haber hecho esa composición, alcanzo algunos pocos puntitos acá en el gráfico, pero todo lo demás del plano quedan fuera. Entonces ahí esa función ya no es identidad en R2, la composición, ¿ya? Ahora sí, porque acá en el gráfico me queda mucho del plano fuera. Y aquí el recorrido de la F está contenido y de manera realmente súper estricta en el R2. Eso, entonces, ahora espero que haya quedado un poco más claro. De hecho, fíjense acá, este ejercicio 4 es justamente lo que yo estaba mencionando antes ya. Acá esto es la iésima proyección en la respectiva coordenada. O sea, acá tengo un vector que tiene n elementos y me olvido de todo el resto y considero solamente la iésima. ¿Ya? En el ejemplo que teníamos acá, aquí tomamos la primera proyección, ¿ya? O sea, en el eje X, sobre el eje X. Es como, bueno, perdón. Es como tomar todo el plano y lo aplastamos todo en el eje X. ¿Ya? Y acá, bueno, eso por supuesto se puede generalizar. Y lo que ya vimos antes, esa función claramente no es biyectiva. Es sobreyectiva, sí, pero no es inyectiva, porque, por lo que yo les estaba diciendo acá, en la proyección, por ejemplo, este valor de X proviene de todos esos puntos de acá que están sobre esa recta. ¿Ya? Una recta vertical. Entonces, por eso la función, la proyección nunca va a ser biyectiva y el camino de vuelta sería la inclusión. En el sentido de que, bueno, en inglés eso lo llaman embedding, y eso es como, no sé, para mí eso es un poco, bueno, pero inclusión es también en el sentido de que la función inclusión es que dejo el elemento en tal cual, ¿ya? Pero lo considero dentro de un conjunto más grande, ¿ya? Ahora, esa función
por lo general tampoco va a ser biyectiva porque, como dijimos, o sea, acá en particular, si A es un subconjunto estricto de B, entonces, porque esto de acá es la identidad, por eso se anota con esta I chica, ¿ya? Respecto a A. Pero si ese conjunto A es estrictamente más pequeño que B, entonces esa función acá no es sobreyectiva. Es inyectiva, sí, pero no es sobreyectivo o epiyectivo. ¿Ya? Eso, entonces por eso esa función acá no puede ser biyectiva. Otra notación que se utiliza muchas veces para esa situación también es que acá se coloca acá la flecha con la parte al principio redonda en el sentido de que A está incluido en B mediante esa aplicación. Entonces, para todos los elementos en A, la función es simplemente la identidad y para el resto, bueno, no vale nada. ¿Ya? Para los elementos que están en B, pero no están en A. Eso. ¿Quedaron claros esos conceptos acá? El último no lo entendí bien. Es que eso de acá es solamente una notación posible para eso, que se utiliza muchísimo también. Lo de la inclusión, acá en sí es mejor pensar de que A es un subconjunto estricto, ¿ya? Entonces, en este caso, es como yo tengo mi conjunto A y tengo mi conjunto B, ¿ya? Entonces, esa función lo que hace es, sobre el conjunto A, es simplemente la identidad, acá, y sobre acá, fíjense, el recorrido acá, que va a tener esa función, la inclusión. Acá, el recorrido, entonces, de la inclusión de A, es simplemente el conjunto A, porque no alcanza porque A son los puntos que están en A y en B al mismo tiempo, ¿ya? Pero los que están en B sin el A, esos no los alcanzo nomás. Entonces, por eso acá la función no puede ser sobreyectiva, porque me queda acá afuera toda esa parte que no la alcanzo mediante, mediante esa aplicación. ¿Ya? Eso sí, acá, si los conjuntos no son iguales, obviamente, porque si son iguales, entonces ahí esa inclusión es simplemente la identidad nomás y no tiene mucha gracia. Ahora sí. Creo que ahora entiendo mejor. No, sí, yo sé. Además, es temprano todavía y si ustedes despiertan recién unos pocos minutos antes de la clase, entiendo también que uno se demora un tiempo en como que hasta que las neuronas se calienten de nuevo, funcionen mejor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, lo que sí ustedes han hecho entonces más bien los ejercicios de la guía. Pero ahí también hasta ahora solamente hay esa guía disponible. ¿Quieren que echemos una mirada a algún ejercicio en particular ahora o terminamos la clase? Problema 7 lo vimos con un profe. Ah, ya, qué bueno. Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Justifique sus respuestas. Definida por X medios la parte entera.
G de N unión el 0, ya. Bueno, acá incluso pusieron la definición otra vez de lo que es la parte entera. ¿Ya? A ver, acá el problema 6. ¿Lo vieron también o no? Yo solamente alcancé hasta el problema 5, pero el 6 no lo he visto. Ya, entonces echemos acá una mirada cortita. Para que esa función g que es dada por x medios, o sea, la parte entera de x medios, podemos mirar el gráfico acá un poco. Bueno, claro que graficamos el plano, pero acá el dominio son solamente los naturales, o sea, empieza acá en 1. Bueno, voy a colocarlo más cerca. Acá el 1, el 2, el 3 y así 4, 5. Ya. Entonces, acá, bueno, ya voy a usar más o menos la misma escala. Ya. Entonces, los valores, si empezamos con x igual a 1, entonces acá la parte entera de menos 1, perdón, de 1 medio, no, necesito el otro lápiz. Acá va a ser 0. Bueno, eso está bien porque la función está definida hacia los naturales y le agrego el 0, ¿ya? Después, para x igual a 2, tenemos 2 medios, o sea, es 1, acá vale 1. Ahora, para los 3 medios, la parte entera también es 1. Para los 4 medios, después va a ser 2. Pero para los 5 medios también es 2. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver ya en el gráfico, si yo me tomo cualquier elemento acá del conjunto de llegada, que efectivamente es todo, o sea, el recorrido acá, el recorrido de esta función g es efectivamente todos los números naturales y unión el 0. O sea, no, ponte por ahí. Ya, ahora no quiere. Bueno, ya, unión el 0 quería poner acá. Ah, ¿por qué no funcionas? Pongamos acá, unión el 0. Ya, ahora funcionó. Bien. Eso sería el recorrido. Así que sobreyectiva es. Ahora, acá, pero para la inyectividad tenemos el problema. Acá, para demostrar de que no es inyectiva, de nuevo, es suficiente con decir de que, con un contraejemplo, ¿ya? Acá entonces, G no es inyectiva, ya que, por ejemplo, el G de 2 es igual a 1, es igual a G de 3. ¿Ya? Y tenemos que 2 es distinto que 3, obviamente. Sigue siendo distinto de 3. Así que de esta manera acá esa no es inyectiva. Y como les dije, como queremos, digamos, acá afirmar eso de que no es inyectiva, entonces basta con un contraejemplo. ¿Ya? Acá no tenemos que chequear para cualquier N1, N2, ¿ya?
porque con un contraejemplo ya que está frita la propiedad, Profe, ¿sí? no entiendo por qué dice que, o sea, ¿de dónde sacó el G de 3? El G de 3. Sí, porque, Si sí, tú o sea, evalúas acá abajo, ¿cuánto es? O sea, 3 medios. ¿Ya? 3 medios es aproximadamente, bueno, si lo pones en la calculadora te va a aparecer como 1,5, ¿cierto? ujú, ¿Cuál es el entero más grande, pero que es menor que 3 medios, que el 1,5? El entero. eh, El 1 también. sí. Eso. Mm, Pero el entero más grande, que es menor o igual que el 2 medios, que es 1, también es 1. Y de esa manera tengo dos valores para X, para los cuales obtengo el mismo valor de Y, o el mismo resultado. Acá estoy trabajando con esa definición acá abajo del problema 6. Con esa parte. ¿Lo alcanzas a ver? sí, ya comprendo. Ya. Bueno, bien. Lo único es que para el ejercicio 5, ahora nos queda poco tiempo. O sea, más bien nos quedarían como 2 minutos y ahí sí que no alcanzamos a ver nada más. Bueno, no sé si tienen tiempo todavía por el tema de la tarea o no. Vale, te lo digo cuánto tiempo tengo, profe. ¿Cómo? A mí me quedan como 8 horas para entregar la tarea. Ah, es hoy día todo el día Me todavía. quedan 11 horas y media. Yo pensé que terminaría